Buenas noches. Hoy quisiera hablar de la celebración del 9 de mayo en Moscú y en toda Rusia, el 78 aniversario de la derrota de Alemania por la Unión Soviética, que la Federación Rusa lo sigue celebrando porque era la continuación en ese aspecto de la Unión Soviética. Y también algunos otros países, especialmente los de Asia Central. No así los países del Báltico, Estonia, Letonia, Lituania, que pertenecían a la Unión Soviética, Georgia, Azerbaiyán, pero sí Armenia, y el primer ministro de Armenia estuvo en la Plaza Roja junto a Putin con Lukashenko de Bielorrusia y por supuesto el que faltaría, imposible que esté, que sería Ucrania, que eran los que formaron parte de la Unión Soviética y los que lucharon todos juntos, porque no, en esa época no se hacía distinción, era la Unión Soviética, no se hacía distinción de las repúblicas. En realidad, esa fue una decisión tomada por Lenin y por eso creó la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, dándoles autonomía e impulsando las nacionalidades, con la idea de que obviamente en la Unión Soviética tenía una instancia superior sobre todas las nacionalidades porque justamente era el socialismo, la construcción del socialismo, la que la unía en una forma ideológica. Pero la Unión Soviética residía en Moscú. Para la disolución de la Unión Soviética trajo como gravísimas consecuencias esta que está sufriendo en la actualidad eh, Rusia con Ucrania. Ya este tema lo he tratado en múltiples oportunidades y no voy a volver a repetirlo. Pero el discurso de Putin hoy fue un discurso clarificador sin ser, diría, fuerte. Recordó la Unión Soviética, el triunfo sobre Alemania. Ellos siempre dicen Alemania nazi. Fue el pueblo alemán, a mi juicio. Son los pueblos los que luchan. Después se tratan de suavizar muchas cosas y ahora se dice obviamente que Alemania estaba dirigida por el nazismo, pero la gran mayoría del pueblo alemán respondía a esa ideología con fervor. Entonces las relaciones entre los pueblos están dadas en los casos extremos cuando los pueblos chocan, pero la masa de los pueblos chocan son los que van al combate, pero los que generan las hostilidades son las minorías. Si acá me referiría a, a las minorías dominantes en todos los pueblos y estamos hablando de, de los sistemas imperantes, que es el capitalismo con múltiples variantes nacionales con sus características, pero sobre el capitalismo como sistema después el capitalismo no es una abstracción. El capitalismo son grupos de personas que cada vez se concentran más, que son los que tienen
el poder económico, los capitalistas, yo diría los dueños del circo, un circo global. Ahora, volviendo al discurso de Putin, eh, él estima de que son las élites y los deseos que se arrojaban sentimientos de excepcionalidad, y se refería a Estados Unidos, que se consideran la élite, que consideran la nación indispensable, pero ya están tomando noticias, ya están tomando nota de que están en cierta declinación. Ahora, ahora bien, siguiendo a Pareto con el 20% y el 80%, la distribución de poder, eh, en Estados Unidos son ese muchísimo menos que el 20%, pero son los grandes grupos económicos. Eh, y los grandes grupos económicos manejan en cierta forma la política exterior. La política exterior es un reflejo de lo que es la estructura de poder en cada país. Esto es una generalización, no siempre se da de esa forma tan tajante, pero influye. Putin lo refería a las élites y que los pueblos son amigables, no hay pueblos enemigos ni hostiles, sino que los pueblos tratan de entenderse, las masas. Bueno, las masas no tienen en contacto entre sí. Los que tienen contacto son las minorías que que van por todo el mundo paseando y haciendo negocios. Las minorías, y yo hablo de las minorías y los que apoyan las minorías, y las minorías son 2.000, 3.000, 5.000 personas que forman grupos, pero después tenemos eh, distintos estamentos de minorías, pero hablemos de un 10%, un 15%, depende de los países, que son los que manejan y las personas capacitadas. El resto de las personas, yo las clasifico, para no hablar de los trabajadores, diría los asalariados. Los asalariados, que pueden ser industrial, comerciales, etc. Los asalariados no jerárquicos, eh, para dejar la expresión antigua marxista del proletariado y ese tipo de cosas, que ya podríamos dejarlo de un lado y darlo como superado, por lo menos a mi juicio. Eh, entonces, la mayoría de los asalariados tendrían dificultades en ubicar a Ucrania en el mapa. Eh, pero sí son dirigidos por las noticias, y son fluctuantes, pero están influidos por los medios internacionales, sin duda alguna, internacionales y nacionales, que responden a la política de cada país. En el fondo, fue un discurso que a mi juicio, no marcó grandes pautas. Dijo que va a defender a los pueblos del Donbass, que son los pueblos rusos del Donbass. No habló de las repúblicas, no habló de cómo se va, no habló específicamente de la guerra en Ucrania. Dice que sí,
habló en el sentido de que se le ha el oeste, el colectivo, Estados Unidos y sus socios, le han declarado en cierta forma una forma de guerra a Rusia. Es evidente, es evidente. Y lo evidente es que estaban esperando la, esta oportunidad que les dio Rusia para atacarla, para debilitarla y para colonizarla. Esa era, o sea, si pensamos que Estados Unidos tiene un producto de alrededor, no sé, de 25 trillones de dólares, tal vez un poco más, 6 por 3, sí, tal vez entre 22 y 25 podría ser. Y la Unión Europea otro tanto. Entonces es un poder económico formidable. Y Rusia, a paridad de compra, está alrededor de los 5 trillones. Pero no es Rusia solo, sino que el mundo no se limita a Europa y Estados Unidos, pero por el momento siguen teniendo eh, poder económico. Lo que no tienen en el caso de Europa son los recursos, que eso es lo que quieren de Rusia, obtener los recursos, que lo podrían haber negociado como que es lo que pretendía Rusia al venderle el gas y el petróleo y otros, tanto el uranio, por ejemplo. Eh, y el intercambio pacífico y beneficioso para ambas partes. Bueno, por eso no estaba en los planes estratégicos de Estados Unidos. Estados Unidos, el motivo es debilitar a Rusia, colonizarla en lo posible, pero la idea que es que quede atrasada para que pierda la tecnología y no sea un adversario militar poderoso en el sentido del armamento nuclear. Las armas convencionales no tiene gran importancia y tampoco está planeado, a mi juicio, una invasión a Rusia, pero sí crear las condiciones para que haya un colapso interno. Ya lo he hablado en otras charlitas, el revanchismo de los países bálticos y Polonia, Alemania, las dirigencias. En el caso de Polonia es un caso especial. Entonces, este discurso fue un discurso breve, eh, no marcó políticas nuevas, pero clarificó, ya toma conciencia, hace tiempo que tomaron conciencia del enemigo que tienen en Estados Unidos, con quien pensaban que podían arreglarse de cierta forma, pero no. Bueno, Rusia se ha retirado del SALT, ha suspendido, Estados Unidos ya lo había hecho anteriormente, y ese es en el plano internacional. En el plano particular de la operación militar, como la clasifica eh, Putin, eh, están en una guerra de desgaste en un frente de unos 900 kilómetros, pero quiero puntualizar que en el caso de Ucrania, el sentimiento es de ser agredidos, que lo son, pero no fue la idea principal de Rusia, de, en lo que llamaron la operación militar especial. No es una guerra de agresión, pero no la vieron así en otros países del mundo y efectivamente Rusia ingresó en Ucrania. Pero las personas
a sentirse agredidas, tienden a aglutinarse. Y hay un efecto Fornari-Klein que hablan de una transformación de lo esquizoparanoide, de objeto bueno y objeto malo. No quiero entrar en la teoría de Melanie Klein ni la interpretación de Fornari, psiquiatra italiano, con respecto a lo que sería el análisis polemológico, psicológico en este caso, de los pueblos en guerra. Pero obviamente la población civil entra en una fase depresiva y los combatientes en una fase agresiva, como diría Fornari, el paranoico proyectivo agresivo. Y de ahí sale esa fuerte resistencia no esperada por los planificadores rusos, seguramente. Pero bueno, eso ya pasó y ahora sí, están en un combate, en una guerra ya eh, de altísima intensidad. Y el objetivo es desgastar totalmente Ucrania. La pregunta del millón es: ¿cómo termina esto? Muy difícil, muy difícil establecerlo. Por el momento, Estados Unidos, que es el actor principal, y tiene a Ucrania como interpósito actor. Eh, O sea, tiran la piedra y esconden la mano, pero es Estados Unidos el que está atacando, manejando a Ucrania y luchando con Rusia de forma indirecta. Y los países del Atlántico, algunos países del Atlántico Norte, todos cooperaron enviando armamento, pero hay dos, Polonia especialmente, los de Lituania también, o Finlandia, y quisiera este, hablar brevemente de Finlandia. Finlandia, Suecia y Noruega. Noruega ya estaba. Finlandia y Suecia entraron en la NATO. Pero lo peligroso es la frontera que tiene Finlandia. Y tomemos desde San Petersburgo hasta el norte, hasta Arcángel, donde están las bases, en la península de Kola, donde están las bases importantes de la Marina de Rusia, la base de submarinos y y todo esto en un trayecto de unos 1.300 kilómetros desde San Petersburgo hasta Arcángel, con una, una vía férrea y una ruta. Una zona muy difícil de defender. En fin, la actitud de Finlandia es muy difícil de comprender. Pero mirando al futuro, Finlandia, Suecia y Noruega tienen ambiciones en el Ártico. Entonces, seguramente si están dentro de la Unión Europea, de la NATO, del Atlántico Norte, podrán negociar con un poquito más de fuerza en el futuro en el tema del Ártico. Sin embargo, ahí la posición de Rusia en todo el Ártico le es muy favorable. Entonces, yo diría, Rusia es muy favorable en el Ártico. Y en el sur, la posición sería de China con el Belt and Road, con la ruta de la seda. Esto da ya para otra conversación. Y la intervención de China también. Eh,
En última instancia, las preguntas siempre son si China es neutral. No, China eh, formalmente es neutral, pero en última instancia no va a permitir que Rusia sea, la va a ayudar a Rusia, sin duda alguna, en forma indirecta seguramente. De cualquier forma, el gran ganador sería China. Eh, y Estados Unidos también, Estados Unidos, porque los que impulsan esto son la industria de armamento en Estados Unidos, está trabajando a full. La industria del gas, él está mandando gas licuado a Alemania, a Europa, a un precio exorbitante, que lo podían tener muy barato viniendo desde Rusia. Entonces, Estados Unidos, ahí está la política de Estados Unidos, de este sector de Estados Unidos, ya así llamado neocons. Bueno, así están las cosas y tenemos que ver. Es muy incierto, no puedo hacer pronósticos, es muy difícil hacer pronósticos. Cada estado mayor puede saber más o menos sus posibilidades, pero tampoco saben exactamente las posibilidades del otro, aunque en la actualidad con la información de los satélites pueden tener ideas más claras. Con respecto brevemente del tema militar, en estos 1.900, 1.000 kilómetros de líneas de contacto, Rusia ha hecho fortificaciones para tiene baja densidad, y eso para ver, hay una cierta contraofensiva, supuesta contraofensiva del ejército, de las fuerzas ucranianas, pero debilitadas porque no tienen fuerza aérea. Rusia le está destruyendo la fuerza aérea, la fuerza antiaérea, eh, el, el sistema eléctrico. Esto lo está haciendo metódicamente. Ucrania va a quedar destruida y endeudada y dividida. Para Ucrania esto es una catástrofe. Una catástrofe. El profesor Merschmeider, de Estados Unidos, dice que Ucrania tendría que haber llegado a algún arreglo con Rusia, una neutralidad, algún arreglo, que hubiera sido lo lógico, y no esta destrucción absurda. Pero bueno, eh, esas son las realidades de la vida, y las realidades de la vida de las naciones, que a veces son muy difíciles comprender. Y en eso estamos. Eh, cualquier arreglo que se pueda llegar, muy difícil por el momento. Muy difícil por el momento. Las, la, las negociaciones serán de acuerdo al peso, al peso y el desarrollo en el teatro de operaciones. Desde el punto de vista, pensándolo en las posibilidades, Rusia tiene muchas más posibilidades sobre Ucrania. La duda es hasta qué punto va a llegar Estados Unidos y los países de la NATO a ayudar a Ucrania. Y si tienen la locura de entrar en forma directa, eso, bueno, ya es inmanejable. Ahí se puede escalar, y es muy difícil prever lo que puede pasar, pero nada bueno sería, por supuesto. Así están las cosas, y lo dejaría ahí por hoy. Buenas noches y muchas gracias.